La sonrisa de Molismos persistió, aunque no en su rostro. El Señor del Sol había recuperado el mando sobre sí mismo. De nuevo era soberano en su voluntad y conducía sus deseos. Obraba como un hombre que ha despertado bajo el rocío después de una larga noche calurosa. Obraba y sonreía, pero disimulaba su sonrisa en el fruncimiento del rostro al mirar el sol. La escondía tras la copa rebalsada de guacal cuando bebía con los siderecios. Molismos eligió con cuidado a los hombres que iban a escoltarle en su viaje a Belerám y partió una madrugada sin dar aviso. Los balbuceos de Asila, llenos de esplendor, le recordaron que no debía dar explicaciones. Molismos, príncipe por un pacto que había cumplido, no debía explicar ni pedir permiso. Dar una señal, eso tenía que hacer, para que Misáyanes reparara en él y lo reconociera como pariente. Molismos sonrió durante todo el camino a Belerám, pensando que en aquella mujer se había desposado con su antigua promesa. Tras varios días de marcha, encontró unos extraños arbustos de hojas jaspeadas y flores amarillas, allí donde Nanahuatl había decidido que empezaba el sur. El Señor del Sol se detuvo también y aspiró fuerte. «Ya estamos cerca», anunció. Los siderecios que controlaban la comarca aislada estaban aún más confundidos que sus pares del País del Sol. Recorrían sin rumbo las calles desiertas de Belerám y por las noches se hacinaban en la casa de las estrellas, asustados de los grillos y de las almas que voceaban miel en el mercado vacío. Belerám, la antigua ciudad de los astrónomos, era un cuartel del odio eterno. Nada quedaba allí que recordara el sitio de belleza que había sido Belerám. Por entonces, en la casa de las estrellas, ya no se distinguían los observatorios de los corrales. Y todo olía a desperdicios, y todo estaba chorreado con los jugos de la lujuria. Al principio los siderecios intentaron adentrarse en la selva en busca de las aldeas Sitzai, pero nunca lograron encontrarlas. Y muchos de ellos no regresaron. Luego de la desaparición de Drimos y sin nadie que hubiese tomado su lugar, esas búsquedas habían terminado. Otra cosa preocupaba a los mandos militares. El ejército de las tierras fértiles se movía como las dunas de arena, deshaciéndose aquí y reuniéndose un poco más allá. Durante un invierno, los guerreros del venado se habían perdido en el desierto. Pero por esos días, los siderecios temían que hubiesen atravesado la bahía que llamaban Mansa-la-Lafke para establecer una fortaleza en algún lugar de la comarca aislada. Los siderecios de Belerám se mantenían acantonados en su posición, igual que sus pares del País de los Señores del Sol. Sabían sobre las flotas atacadas cerca de las costas de las tierras antiguas, pero continuaban aguardando las reservas de Misáyanes. En tanto no recibieran órdenes y refuerzos, ni hubiera una voz distinguible que los condujera, lo conveniente era permanecer encerrados dentro de los límites de su conquista. Por el este bramaba el Yentru, recordándoles la demora del amo. Por el oeste los miraba la selva con sus ojos apretados y verdes, pantanosos y verdes. Hacia el norte estaban las aldeas que la estirpe había abandonado. Luego un gran territorio vacío hasta el País del Sol. En el sur, tras cruzar la Mansa-la-Lafke, el ejército del venado respiraba. Los que eran dueños de una mitad del continente tenían miedo de atravesar el mercado de Belerám por las noches. Decían que los grillos ofrecían miel.
y que las almas crujían. Así los encontró Molismos y supo que era un excelente momento para tomar autoridad sobre aquellos hombres. Cuando fue interrogado acerca de sus propósitos, el señor del sol, Molismos, respondió como príncipe: viajé hasta aquí para internarme en la selva. Lo haré acompañado por la escolta que traje conmigo. No pido más que buenas armas para nosotros. Vine a sacar de sus refugios a los Itzai y al astrónomo que los guía. Tomaremos de nuevo la guerra en nuestras manos, porque eso es lo que el amo espera. Luego, como era su costumbre, habló para sí mismo. Una selva hostil y un tablero de Yokoi no son tan diferentes. Yo conozco ambas cosas. Los siderecios recordaron al jorobado. La misma forma tenía Molismos que Drimus de hablar en acertijos, informaciones incompletas, impertinencias que todos atacaban. Y, como en verdad, Molismos tomaba todos los riesgos y solo pedía a cambio unas pocas armas, los mandos siderecios optaron por ayudarlo. Ningún daño podía acarrearles la osadía de Molismos. En cambio, si resultaba bien, podrían obtener muchas ventajas. ¿Conoces el camino hacia el observatorio de Sabralcam?, preguntó Molismos a un soldado siderecio. El soldado pareció no entender la pregunta y respondió con un gesto impreciso. Entonces Molismos caminó recordando. Muchos de los indicios que hubiesen podido guiarlo estaban destruidos en la ciudad de Beleram. Aún así, pudo encontrar lo que buscaba. Encontró la Casa de las Estrellas. Frente a la puerta del observatorio más importante de la Casa de las Estrellas, Molismos no pudo evitar un estremecimiento. Comenzó a abrir con lentitud y se detuvo. Otra vez y se detuvo. Otra vez y tuvo que aceptar su miedo. Molismos temía encontrar a Sabralcán trazando líneas del cielo a la tierra. El príncipe Molismos tardó un instante en desechar sus aprensiones. Después abrió la puerta del observatorio de Sabralcán, del observatorio de la Casa de las Estrellas. Lo abrió con brusquedad. Molismos se burló de sí mismo. Claro que Sabralcán no estaba aquí. La cama en la que el supremo astrónomo había pasado sus días de viejo estaba desordenada y sus sábanas ennegrecidas. Trozos de pergaminos y tubos de jadeíta destrozados se arrinconaban en el piso. Solamente dos cosas habían logrado permanecer a salvo: la piedra rectangular situada en el exacto centro del observatorio y el cielo que entraba por los miradores. Pronto este sitio tendrá un nuevo ocupante, murmuró Molismos. No bien las armas y algunos pertrechos estuvieron listos, Molismos y sus hombres partieron con rumbo a la selva. Cuando la madre Nehén los vio acercarse, retrocedió. Replegó cuanto pudo su follaje para alejarse de los que llegaban, se encogió y pegó su espalda contra los montes, pero más no pudo y los jinetes la alcanzaron.
Los Tzitzai, que se negaron a viajar al tiempo mágico a través del fuego, permanecían a las órdenes de Sabralcán. Nosotros le pedimos que abandonen todo y se sumerjan en la selva, adentro de la selva adentro, donde se les realce el color de tierra de nuestra piel. Entrecierren los ojos para que su brillo no los delate en la espesura. Hablen lo imprescindible y con poca voz. También la selva, madre Nehén del pueblo Tzitzai, comprendió lo que ordenaba el supremo astrónomo y condujo a los hombres hasta sitios impensados, lugares que pocas criaturas humanas conocían en su interior, en el interior de la selva. El sitio en el que ahora vivían los Tzitzai distaba de Beleram 10 y menos jornadas de camino a través de la selva. Ellos, sin embargo, obraban y sentían como si las jornadas fueran miles y más. Beleram les quedaba muy lejos, tan lejos como quedan las cosas que ya no existen. Los Tzitzai se habían separado en muchas pequeñas aldeas dentro de la selva, casi todas ocultas en alturas impenetrables que se alzaban en la zona central de la selva. Dientes de jaguar se llamaron los montes donde ellos aprendieron a vivir, con los ojos así, entrecerrados, hablando apenas, suspirando solo cuando soplaba el viento, llorando solamente cuando llovía, pariendo las mujeres cuando parían las hembras de los pumas, cazando los hombres cuando las manadas de cerdos salvajes hacían retumbar el mundo, muriendo por la noche, y todo por no delatarse. Muchos días recorrió Molismos la selva, sin hallar ningún indicio de los Tzitzai. Las inclemencias de la selva eran innumerables y los resultados no eran mejores que aquellos que los siderecios habían obtenido en sus incursiones. Cierto que, como había dicho Asila, él, Molismos, conocía los modos de la selva, pero la madre Nehén los disimulaba. Cierto que conocía la propensión de las criaturas, y sin embargo las criaturas obraban contra sí mismas para que ni el lugar donde iban a beber, ni la dirección hacia la cual gruñían, trinaban, aullaban, denunciara el paradero de los hombres. Por esto, Molismos encontró una liebre empollando una nidada de huevos. Encontró mariposas corriendo hacia una madriguera. Vio las hondas huellas de los cocodrilos cubiertas de flores rojas. Molismos partió una fruta y dentro era un nido. Por eso amanecía desde los 4 costados y la noche se acababa como un círculo en medio del cielo. Las lechuzas hablaban durante la mañana. Los pájaros comían durante la noche. Todo esto, hizo la selva para proteger a sus hijos. El Señor del Sol empezaba a temer un fracaso. Los días pasaban y sus hombres estaban exhaustos y debilitados en la selva. La idea de abandonar la búsqueda había cruzado por su pensamiento ya varias veces cuando, una madrugada, Molismos despertó con el siseo de una serpiente a escasa distancia de su rostro. Los hombres dormían y los centinelas no estaban al alcance de su vista. El machete sí estaba cerca. Los colmillos de la serpiente mucho más cerca. Su mano era veloz, pero la serpiente iba a ganarle. El Señor del Sol permaneció inmóvil. Conocía aquella clase de alimaña.
Su mordedura no le daría tiempo ni al dolor. Molismos esperó. La venenosa no atacaba, tampoco se iba. Entonces Molismos, conocedor de los códices, los recordó con precisión. Y el increado se hizo dominador de una vastedad de criaturas. Seres de todas las especies le rinden vasallaje, porque Misáyanes, hijo de la muerte, habla parecido a la verdad. Molismos comprendió que aquella alimaña era una servidora de la cofradía del recinto. Nuevamente recordó las palabras de Asila. Los soldados sideresios y aún sus jefes eran incapaces de reconocer las apariencias de la magia y no comprendían el lenguaje de las demás criaturas. La impiedad les opacaba los sentidos y les vedaba el mundo. Él, Molismos, en cambio, podía hacerlo, y Misáyanes lo recompensaría. Molismos comenzó con un leve movimiento de sus pestañas y nada ocurrió. Molismos, frente a la serpiente, apenas movió su cabeza y la serpiente continuó inmóvil. Después, el príncipe se atrevió a incorporar su torso muy lentamente, ya seguro de que la venenosa estaba allí para ayudarlo, porque era emisaria de Misáyanes. Y sin despertar a los hombres, frente a la serpiente, se puso de pie. La serpiente giró y comenzó a arrastrarse. Antes de seguirla, el Señor del Sol buscó su machete. Luego anduvo sobre el rastro de la alimaña durante muchas horas, cuidando de dejar marcas para luego encontrar el camino en plena selva. La serpiente lo condujo a través de espesuras en las que Molismos debió abrirse paso a filo de machete. Lo obligó a bordear pantanos burbujeantes que ciertamente no tendrían regreso. Lo guió por lugares que la luz no comprendía. Cuando comenzaron a trepar unas laderas cubiertas de vegetación frondosa, Molismos comprendió que estaba en los montes Dientes de Jaguar. El ascenso se hizo dificultoso para Molismos porque el agua se ocultaba cuando los oía acercarse y todo lo comestible se ponía amargo. Sin embargo, con sed y hambre continuó ascendiendo Molismos. Llevaba casi un día siguiendo la senda de la serpiente cuando encontraron una zona de árboles gigantescos. La venenosa reptó hacia arriba por el tronco áspero de un cuipo. Molismos fue detrás. Esta vez la tarea le resultó sencilla porque las ramas tenían el grosor de un tronco. Los nudos de madera le daban espacio a todo su pie y hasta el tallo de las hojas era resistente como una cuerda. Ya en lo alto, Molismos miró con atención cada sinuosidad de los montes. Al principio vio aire neblinoso, pero permaneció observando y de pronto la niebla era el humo que ascendía de una hoguera encendida por los hombres. La alegría casi le arranca un grito. Pero esta vez, en vez de gritar, dibujó en su memoria todos los detalles del lugar donde se ocultaba la aldea Zitzai.
descendió del árbol y regresó en busca de su gente. Dos noches después era luna llena, luna que lo vio todo. Aquella aldea Zitzai se parecía a las muchas que se hallaban desparramadas en los sitios más inaccesibles de la selva. Con cañas, hojas de palma y lianas, aquel pueblo había reconstruido la belleza. No había vasijas de oro, pero las cortezas de coco en las que se servían el alimento estaban talladas con figuras de flores y aves y coloreadas con fineza. No había joyas, pero las mujeres se adornaban con collares de semillas rojas, plumas azules, semillas blancas. Esa noche, los Zitzai de esa aldea oculta estaban festejando la luna redonda, y lo hacían con los modos del disimulo que Sabralcán les había encomendado guardar, para que nadie los viera. Los que tenían a su cargo el canto trinaban como los pájaros de la selva, para disimularse entre los cantos de la selva. Los músicos pasaban sus dedos por el viento, y los bailarines solo movían las manos, porque el pueblo Zitzai había aprendido a danzar buscándole a sus manos todos los movimientos posibles y disfrutaban de esa danza tanto como de la antigua. Mientras los Zitzai festejaban la noche, Molismos y sus hombres ya escalaban el monte hacia la aldea. También en esta ocasión la venenosa iba con ellos. La luna lo vio todo, y la luna se deshizo para advertirles a los Zitzai sobre lo que estaba a punto de suceder. «¡Llueve oro!», pensaron los Zitzai. «Llueve luna. ¿Y qué nos querrá decir la luna lloviendo sobre nosotros?». La luna se estaba deshaciendo para alertarlos, y ellos no comprendían. Pero la aldea Zitzai no alcanzó a responderse. Cuando los centinelas dieron la alarma, ya era demasiado tarde. Los hombres solo tuvieron tiempo de tomar sus lanzas y apretarse en torno a las mujeres y a los niños. La luz de la luna se reflejaba en el metal de las armas que estaban allí y los apuntaban. Los Zitzai pusieron sus lanzas en posición de ataque. «No habrá muerte si me escuchan», exclamó Molismos. El hombre que tenía mayor autoridad en la aldea ordenó a todos que aguardaran. Sabía que así sorprendidos no tenían posibilidad alguna de victoria o de escape, y aceptó escuchar. «He venido por Bor». Después de tanto silencio, el Zitzai tuvo que esforzarse para hablar de forma audible. «Bor no está aquí». Molismos supo que el hombre Zitzai decía la verdad. «¿Dónde?». «No lo sabemos nosotros». Molismos aceptó que razonablemente la mayoría de los Zitzai debía reconocer la ubicación de las otras aldeas, mucho más la de aquella donde habitaba Bor, y que los pocos que tuvieran ese conocimiento estarían preparados para soportar todo dolor sin decir palabra. «Atiende bien», le dijo Molismos al hombre que asumía la representación de la aldea Zitzai. «Saldrás de aquí con un mensaje para Bor. Lo repetirás palabra por palabra y dirás que yo, Molismos de los Señores del Sol, se lo envío. He dicho que no conozco su paradero. No sé dónde vive Bor. Tal vez tú no, pero habrá quien le conozca». Molismos le sonrió con burla a la luna llena. «Tú caminarás por estas aldeas y encontrarás, quién sabe, una ardilla, y le dirás el mensaje. Luego la ardilla encontrará, quién sabe, a otro Zitzai y lo repetirá. Este Zitzai podrá decírselo a una semilla voladora, y ella tal vez se lo cuente a una mujer de tu pueblo, y así, y así. Un día Bor recibirá el mensaje. ¿Acuerdas conmigo?». «¿Y por qué he de hacer eso?», preguntó el Zitzai.
Morismos le mostró sus palmas abiertas en señal de buena voluntad. ¿Ves aquí siderecios? No, no los he traído conmigo. Esto es algo entre nosotros, criaturas de todas las tierras fértiles, ustedes y nosotros. Deja que sea Bor el que escuche lo que vengo a decirle y tome una decisión. No lo hagas tú en su nombre. Y ve que nada pierdes y que mucho puedes ganar. El hombre Zitzai aceptó la misión y pidió conocer el mensaje que debía llevar consigo. Morismos lo repitió varias veces, separando las palabras de las palabras, la cadencia de las intenciones. Repitió su mensaje pensando en Asila, lengua demorada, que hacía inolvidable todo lo que pronunciaba. Debes saber, el supremo astrónomo Bor, que he tomado cautivos a todos los habitantes de una aldea Zitzai, y que a cambio de sus vidas le pido que me conceda una conversación con él. Eso solamente. Bor debe entender que es esta una buena oportunidad para obrar según su pensamiento, el cual, así lo creo, es ahora idéntico al de Sabralcam. ¿No pregona acaso la cofradía del aire libre la igualdad de todas las criaturas? ¿No dijeron durante aquel concilio de Beleram que un nacimiento humano no es más ni es menos que una floración, y que un astrónomo escrutando las estrellas no es más ni es menos que un pez desobando? Entonces, ¿puede valer más el encubrimiento de un supremo astrónomo que la vida de una aldea Zitzai? Bor no debería aceptar eso, que actúe como pregona. Será la primera vez que lo haga. Di por último que lo aguardaré en la casa de las estrellas, solamente hasta la próxima luna llena. Apenas el Zitzai partió, un hombre de la escolta del Señor del Sol se acercó a hablarle. «Príncipe, ¿deseas que algunos de nosotros vaya tras sus pasos?» «¿Para qué hacerlo?», reflexionó Molismos. «Es fácil creer que ese Zitzai desconoce el exacto paradero de Bor. Y, aun cuando lo conociera, él te oirá caminar antes de que tú camines y torcerá el rumbo. Dejemos que el mensaje llegue al supremo astrónomo. Llegará. Luego Bor solo caminará hacia la ciudad de Beleram». Poco después la pequeña aldea Zitzai se ponía en marcha, custodiada por los hombres de Morismos. Eran 13 veces 13 personas regresando a un sitio que no existía. La luna lloró por ese pueblo que la agasajaba con danzas silenciosas. Llovió luna sobre los que partían. Cuando los hombres se alejaron, la serpiente regresó a la maleza profunda.